Carta por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, es la segunda carta. Capítulo 1, versículo 3 en adelante, versículo 3. Quiero compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Quiero hablar de la aflicción. Como título, según mi Biblia, Reina Valera 1960, dice Aflicciones de Pablo. Aflicciones de Pablo. ¿Quién de nosotros no conoce la aflicción? Es que parece que de una aflicción pasamos a otra, y de esa otra a otra, y a otra. La aflicción está presente en nuestras vidas. Las aflicciones, no estamos exentos de aflicciones, sino expuestos siempre vamos a estar en aflicción. Quiero que escuche estos versículos que voy a leer, y que el Espíritu Santo pueda dirigir mis labios, tomar control de mi mente, de mi corazón, para que todo pensamiento y todo sentimiento sea a través de tu Espíritu, Dios. Ruego tu bendición a través de esta palabra para los que van a oír. Tu bendición a través de esta palabra para mi vida, para la vida de mis hermanos y mis hermanas. Tu bendición para aquellos que después, Señor, se incorporarán a esta transmisión cuando ya no estemos en vivo, pero quedará ahí para bendecir a más de alguien, a más de uno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor eterno, Dios todopoderoso, te doy gloria, honra y alabanza. Que esta palabra sea de bendición para aquellos que están en necesidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Cordero de Dios. Voy a dar lectura entonces. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Segunda de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Entiendes eso? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, abunda la aflicción, abunda la consolación. Asimismo, gloria al Cordero de Dios. Amén. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Leo de nuevo. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. Y si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza. Apóstol Pablo escribiendo y dando testimonio. Más aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, operando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Qué tremenda palabra cuando podemos conocer
el testimonio de Pablo. En el libro de los Hechos, Pablo habla y relata su conversión. ¿Quién era Pablo antes? ¿Quién logró ser después? ¿Quién era cuando se llamaba Saulo? ¿Y quién fue cuando se hizo llamar por Cristo el Señor? Pablo. La diferencia de Saulo y de Pablo, la diferencia de una persona sin Dios y una persona con Dios, es una diferencia tremenda, tal diferencia que podría hablar, y podría llevarlos a cada uno de ustedes a poder recordar nuestras vidas sin Dios. Mire, a través del Espíritu, y sé que el Espíritu de Dios se mueve y está tan fuerte en este lugar, y quiero que alcance a su vida también ahí donde usted se encuentra. Pero cuando estábamos sin Dios, el Espíritu me lleva a esos momentos en que disfrutábamos, en que reíamos, en que la pasábamos bien, en que los problemas parece que no nos afectaban tanto, éramos tan indiferentes al problema y nuestra vida continuaba como si nada. Podíamos tener los problemas tremendos, pero nuestra vida continuaba como si nada. Y hoy que servimos a Cristo el Señor, hay una diferencia latente en cuanto a los problemas que tenemos. Hoy los problemas nos afligen, hoy los problemas nos golpean, hoy los problemas nos quebrantan, hoy los problemas nos doblegan. ¿Por qué esa diferencia de antes con ahora, de sin Dios con Dios? Gloria al Cordero de Dios. Porque antes lo más probable es que buscábamos solución a nuestra manera. Buscábamos solución a los problemas, pero solución lo más probable deshonesta. No de buen negocio, de una u otra índole. Solucionábamos los problemas a nuestra manera. Pero ahora con Dios, los problemas no podemos solucionarlos de esa forma, sino que hoy día actuamos con transparencia. Hoy día actuamos sometidos bajo la soberanía del Eterno y sabiendo que la prueba que tenemos que pasar, tenemos que enfrentarla. Y no podemos atravesarla o no podemos pasarla con engaño, sea lo que sea. Y es la razón, por eso quiero que podamos entender esta palabra, que es la razón la cual hace la diferencia de la aflicción de antes con ahora. ¿Por qué nos golpea? ¿Por qué nos quebranta? ¿Por qué nos aflige de tal manera? Pues porque tenemos que soportar. No podemos librar con engaño, sino que simplemente aceptar la voluntad del Eterno. Y como no podemos librar con engaño, como no podemos zafar de la situación que nos aflige de una manera deshonesta, estamos obligados a someternos a esta aflicción. Gloria al Cordero de Dios. Cuando Saulo, no teniendo a Cristo el Señor, o no habiéndole sido revelado Cristo, no habiendo él conocido a Cristo, Pablo era una persona común y corriente como todos. Y lo más probable es que Pablo pasaba por problemas, tuvo que haber pasado por situaciones. Era una persona importantísima y era una persona con facultad para poder viajar, recorría lugares, regiones, de una región a otra. Y dentro de esos viajes, lo más probable es que Saulo también tuvo que haber pasado dificultades. Pero dentro de esas dificultades tenía la opción de poder esquivar, tenía la opción de poder zafar de ese problema de una u otra manera. Si había una embarcación con problema, él tenía la facultad de llamar otra embarcación y hacer su traslado. O sea, el problema no lo conocía como tal porque siempre lo esquivaba. Siempre tenía de una solución, de una u otra manera. Pero en este momento y en este tiempo, cuando Saulo conoce a Cristo y Cristo le entrega esa palabra y le dice: Saulo, es tan necesario que puedas padecer por mi causa, y comienza él a caminar bajo el padecimiento por Cristo, a conocer realmente lo que era sufrir por la causa de Cristo. No hay hombre en el Nuevo Testamento
que haya padecido tanto por Cristo como Pablo. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Pablo fue un hombre de fe. Pablo fue un hombre de convicción. Pablo un hombre de certeza. Pablo un hombre seguro en lo que él creía. Cristo el Señor se le reveló a él. Él no se convirtió porque alguien le predicó. Él no se convirtió porque alguien le dijo que Cristo aquí, que Cristo allá, que es el Mesías, que resucitó de entre los muertos. Él escuchaba mucho esta predicación, pero no tomaba atención, no hacía caso. Pablo fue un hombre llamado por el mismo Cristo. Se le presentó Cristo, él supo quién era Cristo. Por eso Pablo logra decir: sé en quién he creído. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor pueda bendecir nuestra vida, pero eso trae una promesa a nosotros. Eso trae una palabra alentadora que tiene que fortalecer nuestra vida. La Biblia dice, esta es la palabra que debe fortalecernos, cuando la Biblia dice que bienaventurados los que vieron y creyeron, pero más aún bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos que no vieron y creyeron es usted, soy yo, somos nosotros. Nosotros no hemos visto al Señor, pero creímos en el Señor. Por lo tanto, tenemos una bienaventuranza mayor. Si Pablo pudo ver el resplendor, si los apóstoles pudieron ver a Cristo, ellos fueron bienaventurados. Pero pensemos en esta palabra: más bienaventurado que Juan, más bienaventurado que Pedro, más bienaventurado que Lucas, más bienaventurado que Marco, más bienaventurado que el mismo Pablo de quien estamos hablando. Soy yo, es usted. Somos más bienaventurados porque no hemos visto, pero hemos creído. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Entonces Pablo de esa manera pudo entenderlo y pudo él comenzar, se levantó e inició su camino como misionero o como apóstol, entregando la palabra a los gentiles, hablándole de este Cristo resucitado a los gentiles, donde tuvo doble problema. Gloria al Cordero de Dios. El primero, el problema por Roma, de que él, siendo ciudadano romano, esté hablando de Jesús cuando los romanos no creían en Jesús y perseguían a todos los que se hacían llamar cristianos. Problema para Pablo. Segundo problema era los judíos, porque le estaba entregando una palabra, una promesa de pacto al pueblo gentil, cuando para los judíos el pacto era únicamente para ellos. No había pacto para los gentiles, no había pacto, no había promesa para los extranjeros, no lo había. Entonces era un problema tremendo. Se le iban encima los romanos y se le iban encima los judíos, imagínense. O sea, ya en el inicio él comenzó a soportar aflicción. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Mi hermana Irma dice: amén, yo testifico que si somos atribulados, pero Dios es fiel, hermano. Yo trabajaba y días antes en la iglesia. Gloria al Señor. Quiero comentar este testimonio. Yo trabajaba en la iglesia, yo escuché al pastor decirnos que Jesucristo es nuestro abogado, y saben, yo no imaginaba que en mi vida lo iba a necesitar como abogado. Y saben, estuve en prisión 8 meses y Dios me dio mi libertad, y en la cárcel aprendí cómo dice Dios que tengamos contentamiento, y esta prueba mi fe. Dios la aumentó más y más en él con su Espíritu Santo. Gloria al Cordero de Dios. Y ese es el objetivo, hermana Irma, de la aflicción, porque en la aflicción Dios se revela como es. Lo necesitaba como abogado, o tenía él que revelarse como un abogado, y lo hizo de esa forma. Gloria al Cordero de Dios. Así Dios prueba la fe, tal como lo dice usted. Que el Señor nos bendiga. Estuve 8 meses en prisión, y dentro de esos 8 meses, ¿quién está en prisión contento? ¿Quién está en prisión alegre, lejos de su familia, lejos de sus costumbres, lejos de sus derechos?
Y en esa aflicción Dios se pudo revelar en mi hermana Irma, así en cuanto más, de esa forma. Por eso es lo importante de esta aflicción, y es lo que pudo entender el apóstol Pablo, y es como nos hace entender a nosotros de esa forma. Gloria al Señor. Y dice: mis hijas sufrieron, pero Dios fue nuestro ayudador y fue por un delito federal. Yo no lo cometí, y aprendí que si a Jesús lo acusaron injustamente siendo santo, que yo no lo padeciera. Y miren cómo Dios me ayudó en todo momento. Y en la cárcel vi muchas mujeres sufrir y compartimos la santa palabra. Fue cuando comprendí que todo fue por un bendito propósito. Bienaventurados somos bienaventurados. Las aflicciones traen propósitos. Las aflicciones nos mueven con propósito. Las aflicciones nos llevan a un propósito. Y ese propósito es justamente el testimonio de nuestra hermana Irma, que es conocer al Eterno, saber quién es el Eterno, porque muchos vivimos un evangelio de oídas, pero no sabemos realmente quién es Dios, no entendemos realmente quién es Dios y cuál es la forma de saber quién es Dios, cuál es la forma de entender quién es Dios. La aflicción, su aflicción. Si usted está pasando aflicción, gócese, porque el Eterno se le va a revelar. Gócese porque usted va a conocer y va a saber quién es Dios en medio de la aflicción. Conocemos la vida de Job. Job era un hombre riquísimo, era un hombre de mucha posesión y posición. Tenía posesión y posición. Y de la noche a la mañana fue tocado por el mismo diablo, por el adversario, y comenzó a perderlo absolutamente todo. Y en medio de esa tremenda aflicción, Job se pudo dar cuenta, y me encanta esta palabra, cuando Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos caminamos de esa forma, sabiendo de un Dios solamente de oída, porque no hemos querido aceptar la aflicción? Porque hemos querido escapar de la aflicción, hemos querido zafar de la aflicción. Pero saben, la aflicción trae bendición. Y la mayor bendición es que logres saber quién es Dios realmente en tu vida. Quién es Dios realmente en tu problema. Quién es Dios realmente en tu aflicción. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Y ¿saben lo que me impacta de esta palabra? Es como Pablo lo entiende. De la forma que él lo entiende. Víctor dice aleluya, mi hermana Alicia dice amén, y escribe, dice gloria, gracias mi Dios por hablar a mi vida. Dios te bendiga, hermana Pilar. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay aflicción en cada uno de ustedes, ténganlo por seguro y crean a esta palabra. La aflicción no es para que su fe se debilite, sino al contrario, es para que su fe aumente. ¿Y sabe por qué va a aumentar esa fe? Porque van a saber quién es Dios. Y cuando nosotros sabemos quién es Dios, cuando nosotros logramos conocer a Dios, nuestra fe se hace muy grande. Nuestra fe crece en aumento tremendo, tremendo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Por eso está permitido la aflicción. Porque Dios en su soberanía no debiera permitir que ninguno de nosotros nos afligiéramos. No debiera permitir la aflicción en nuestras vidas si creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios. ¿Por qué los problemas? ¿Por qué la lágrima? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué pasar por esta situación? Si tengo a Dios, pues las situaciones adversas son permitidas por Dios para que le conozcas. Le conozcas. Aquel que no quiere pasar aflicción, aquel que zafa de una situación de problema, lo que está haciendo es desconocer del Eterno. Y es saber de Él solamente de oída. Puedes mencionar a Dios, puedes hablar a Dios, puedes levantar manos a Dios, puedes dar glorias a Dios, puedes profetizar, puedes danzar, pueden estar los dones, gloria al Cordero de Dios. Pero es en vano si no logras saber quién es realmente Dios. Y a Dios se conoce realmente en medio de la aflicción. En medio de la aflicción. Por eso
te invito a que puedas gozarte, te invito a que puedas llenarte de fuerza, te invito a que puedas levantar tus manos y llenarte de la presencia del Eterno, porque en medio de ese problema, en medio de esa aflicción, estás conociendo a tu Creador, estás conociendo a tu Dios. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aleluya. Durga dice gloria, aleluya. María Yáñez dice amén. En medio de la aflicción Dios me dio el consuelo junto a la salida. Gloria al Cordero de Dios. Pero ¿sabe, hermana María Yáñez, cuál fue esa salida? Conocer realmente a Dios. Porque tiempo atrás, por eso citaba esta palabra de Job, este verso de Job, donde él decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo logramos decir, mas ahora mis ojos te ven? Cuando comprendemos y aceptamos la aflicción. Porque en la aflicción Dios se revela, en la aflicción Dios se da a conocer. Y cuando usted logra conocer a Dios, es la salida del problema. Cuando usted logra entender a Dios, saber de Dios, es cuando usted tiene salida a ese problema. Es cuando recibe la consolación. Gloria al Cordero de Dios. Y es tan necesaria la consolación. Les voy a hablar de dos puntos. Uno, el primero, la aflicción es tan necesaria. Uno, ¿por qué razón? Para conocer de Dios. La persona que no es afligida, la persona, ¿ha oído usted hablar que cuando nos decían los hermanos más antiguos, si usted no está pasando en prueba, preocúpese? ¿Ha oído hablar de eso? ¿Verdad que sí? Y tiene una cierta verdad a través de la palabra. Si usted no está pasando prueba, preocúpese. Los cristianos debemos ser probados. Pero ¿cuál es el fundamento de esa frase? ¿Cuál es el fundamento, la base de esa palabra? Que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, hay dos cosas que acontecen en nuestras vidas que son importantísimas. Uno, conocer a Dios, entender a Dios en medio de la aflicción. Se nos revela y nos fortalece. Pasamos de lo superficial a lo sobrenatural. O en otras palabras, pasamos de lo natural a lo sobrenatural, de lo natural a lo espiritual. Bien decía, de lo superficial a lo sobrenatural, de lo natural a lo espiritual. Sin la aflicción no vemos a Dios de forma espiritual, sino que vemos a Dios de forma humana. No logramos entender, no logramos comprender. Y las interrogantes se nos vienen encima. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Salgo de una y empiezo de otra. Y vivimos en esa queja que no nos deja ver al Eterno que está presente en la aflicción. Que está ahí, que está presente. Gloria al Cordero de Dios. Pero cuando aceptamos la aflicción, Dios se revela y nos da el consuelo en su misericordia, y logramos entender quién es Dios. Quién es Dios. Cuando aceptamos la enfermedad, logramos entender que Dios es Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que sana. Cuando estamos en necesidad y entendemos y aceptamos la necesidad, Dios se nos revela como Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que sustenta, el Dios que suple toda necesidad. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Quiero decir a través del Espíritu que el problema que usted pueda estar pasando, la aflicción que usted pueda estar pasando, Dios se va a revelar conforme a la necesidad. Necesita sanidad, Dios se revela como médico. Necesita que le sustente, Dios se va a revelar como el que provee. Necesita tiene problemas de justicia, Dios se va a revelar como abogado. Necesita de un abogado, Dios se revela como abogado. Está el testimonio de mi hermana Irma. Hay testimonios de hermanos que han estado enfermos y Dios les ha sanado. Hay problemas, hay necesidad, y hay testimonio de cómo Dios se ha revelado a través del sustento. Gloria al Cordero de Dios. Pero es en la aflicción, es en la aflicción donde debemos abrir los ojos, es en la aflicción donde debemos nosotros entender y aceptar la situación. Cuando no aceptamos la situación, no queremos ver a Dios.
Y Dios quiere revelarse. Dios, si usted está pasando aflicción en este momento, gócese. Por eso decía, dé gloria al Señor, levante manos, llénese de la presencia. ¿Sabe por qué? Porque en esa aflicción Dios quiere mostrarse. En esa aflicción Dios le está diciendo, ¡hey, estoy aquí! Mírame, estoy aquí contigo. Quiero fortalecerte, quiero bendecirte. Conóceme, mira, este soy yo. Dios se quiere revelar a tu vida. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. María Ñañez dice, así es, pastor, ahora entiendo que solo es creer, aceptar y esperar en Dios. Amén. Yo creo en Dios, acepto la voluntad, acepto la aflicción, acepto el proceso. Y cuando logramos aceptarlo creyendo en este Dios, vemos al Dios mismo actuar a favor nuestro. Actuar a favor nuestro. Gloria al Cordero de Dios. Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Entiende usted misericordia? ¿Entiende usted misericordia? ¿Entiende usted por qué Dios habló a Abraham y le entregó una palabra diciéndole, sal afuera y mira los cielos? Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Así como los cielos son grandes, más grandes que los cielos son mi misericordia. ¿Por qué Dios le habló así a David? ¿Por qué Dios le habló así a los patriarcas, a los profetas, a los reyes? Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, menciona la palabra misericordia, misericordia, misericordia. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Cuando logramos entender, podemos darnos cuenta que la misericordia de Dios me sostuvo. Y la misericordia no es otra cosa que la presencia de Él a nuestro favor. La misericordia no es otra cosa que la presencia de Él a nuestro favor. Si en un accidente no morimos, decimos fue por misericordia del Señor. Si en un accidente no nos pasó nada, decimos fue misericordia del Señor. Pero ¿qué entendemos por misericordia? La misma presencia de Dios a favor nuestro. No la presencia de un ángel, sino la presencia del Eterno, la presencia de Dios, y Él se hace presente en medio de toda aflicción, de toda aflicción. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Segundo punto. Primer punto de la aflicción, e importante para nuestras vidas, es conocer a Dios, es saber quién es Dios. Es saber, no podemos ignorar al Eterno. No podemos creer de forma superficial, no podemos creer de forma religiosa, sino que debemos nosotros creer en verdad, conforme a una verdadera relación con el Eterno. Dios y yo y Dios, no más. Primer objetivo de la aflicción, conocer de Dios. Segundo objetivo importantísimo, es para poder entender al otro. Si yo no paso problema, ¿cómo voy a entender el problema de mi hermano? Si yo no paso problemas, si no paso adversidad, si no paso dificultad, ¿cómo voy a aconsejar? ¿Cómo voy a animar? ¿Cómo voy a dar aliento? Lo que usted ha atravesado es para que pueda estar de pie cuando otros lo estén atravesando. Es como un puente colgante. Muchos tienen miedo de pasar. Alguien se tiene que atrever a pasarlo.
lo pasó. Y desde el otro lado es seguro. Pasen, no va a pasar nada. El puente está firme. Pasen por ahí, no te vayas para el lado derecho, cárgate al lado izquierdo. O sea, ¿por qué? Porque usted ya lo pasó, puede dar indicaciones. Y esas indicaciones se transforman en palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de socorro. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Dios me hizo pasar la aflicción, la tribulación. ¿Para qué? Les voy a leer de nuevo el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos consuela para que consuele. Dios te consuela para que tú puedas consolar. Gloria al Cordero de Dios. Si pasaste un problema y ves a alguien pasando el mismo problema, no puedes pasar de largo. Si Dios te consoló y ves a alguien que necesita consolación, no puedes pasar de largo. No puedes pasar de largo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabe? Esta palabra consolación o consuelo o consolador viene del griego paraklesis. Gloria al Señor. Significa estar al lado de una persona, alentándola y ayudándola. Paraklesis. Esa palabra consolación, no paracleto. Paracleto significa Espíritu Santo ayudador. Paraclesis no es el Espíritu Santo, es usted. Soy yo, que debe tomar el papel del Espíritu Santo, ayudándole, fortaleciéndole, animándola. O sea, en otras palabras, creo en Dios. El Espíritu Santo está en mí y me empuja para que usted pueda ser animada, pueda ayudarle a ver al Eterno, pueda ayudarle a creer en el Eterno, y de esa manera sea fortalecido y reciba el Espíritu Santo, el Paracleto, para que se transforme en Paraclesis. No sé si se entiende. El Paracleto viene a mí para otorgar Paraclesis. O sea, el ayudador viene a mí para que yo ayude. Paracleto, Paraclesia, ayudador, ayuda. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios, gloria, gloria al Cordero de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. Si yo soy atribulado, es para que usted sea consolado, para consolación y salvación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación también y salvación. O sea, tanto en la tribulación y tanto en la consolación es para los demás. Tanto en la tribulación que usted está pasando y tanto en la consolación que usted está recibiendo, es para el otro, es para su prójimo, es para su semejante. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Se cumple la palabra, donde amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo se encierra en eso. Por eso, no den la espalda en medio de la angustia, no den la espalda en medio del problema, no den la espalda en medio del cansancio,
No des la espalda en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la angustia. No des la espalda, no te desesperes. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor está ahí queriendo revelarse a tu vida, mostrarse a tu vida para que tu fe pueda crecer. ¿Para qué? Para que a través de esa misma fe tú puedas animar a otros, puedas fortalecer a otros. Tu tribulación va a bendecir al que está atribulado. Tu consolación va a bendecir al que necesita consolación. Es una cadena. Paso problema, te ayudo en tu problema para que ayudes al otro en el problema y siga ayudando a los que están más atrás con problemas. Siento la presencia del Señor. Las aflicciones son para eso. Las aflicciones. Y el gozo nuestro en la palabra, las promesas del Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Por qué razón es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos? ¿Por qué es necesario que a través de muchos problemas, de muchas dificultades y de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos? Porque a través del problema conocemos a Dios y a través del problema actuamos con misericordia. Ayudamos a través del problema, porque yo lo pasé, te ayudo. O sea, es muy raro ver a alguien que pasó un problema y no avise a los otros de ese problema. Es muy raro de alguien que se cayó a un hoyo y los que vienen atrás, ese no advierta que hay un hoyo. Y es más, si no alcanzó a advertir y cayó otra persona al hoyo, el que salió primero, es muy raro que alguien lo deje en el hoyo. Le va a ayudar. De una u otra manera le va a ayudar para que salga del hoyo. No sé si logra entender, pero esta palabra trae bendición para mi vida y creo que a más de alguien Dios le está hablando en este momento a través del Espíritu. Anímate en la aflicción, anímate en el dolor, vamos, respira, cuenta hasta 10, seca tus lágrimas y comienza a reír, comienza a gozarte, mira los cielos y comienza a ver al Creador, comienza a ver tu sustentador, tu ayudador, tu médico, tu abogado, el juez justo, comienza a verlo como tu bendición, como tu Dios, que Él te va a levantar, Él te va a sanar, Él te va a ayudar para que tú levantes, para que tú sanes, para que tú ayudes a los que vienen atrás. Gloria al Cordero de Dios, se quiere revelar para que a través de ti pueda ser revelado a otros. Es el objetivo de la aflicción. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Pero si somos atribulados para su consolación y salvación, o si somos consolados para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Gloria al Cordero de Dios. Si alguien pasó un problema como el problema que pasé, voy a ser compañero de ese problema y también del consuelo. O sea, ese consuelo del griego paraklesis, ¿qué significaba? Que voy a ser una persona que va a ayudar y voy a ser una persona que va a estar al lado. Si alguien pasó un problema como el que usted pasó, va a ser compañero o compañera suya del problema y también del paraklesis. Va a ser de ayuda y va a estar al lado de esa persona sin dejarla sola, y la otra persona de ayuda y al lado suyo. Compañeros de tribulación y de consuelo, compañeros de aflicción y de consuelo. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, operando también vosotros a favor nuestro con la oración
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Un fiel creyente que vive en obediente comunión en Cristo. Un fiel creyente que vive en obediente comunión en Cristo, entiéndase bien esa palabra, y sabe disfrutar su amor, puede aún así sufrir experiencias que impliquen peligro. Pablo hablaba de tribulación de muerte, que aún perdieron la esperanza. O sea, lo siento amigos, pero hasta aquí nomás llegamos, aquí vamos a morir. Esperanza de vida por el suelo. O sea, ni siquiera hagamos un clamor, ni siquiera oremos a Dios, miremos al Señor, Él es con nosotros, Él nos va a librar, no, sino que amigos, vamos a morir, hasta aquí nomás llegamos. Gloria al Cordero de Dios. O sea, un fiel creyente que vive en obediente comunión con Cristo y disfruta de su amor, puede aún así sufrir experiencias que impliquen peligro, temor y desesperanza, y puede afrontar circunstancias que sobrepasen el poder humano de resistencia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Gloria al Cordero de Dios, porque en muchas partes se enseña de que uno como cristiano, como fiel cristiano y obediente en comunión con Cristo, no debiéramos pasar problemas. Esa enseñanza es totalmente falsa y antibíblica. Que un fiel creyente y obediente en la comunión de Cristo y de su amor no debiera pasar enfermedad. Doctrina y enseñanza totalmente falsa, no tiene ningún sustento bíblico. Que un creyente convertido, fiel, obediente en comunión a Cristo y su amor, no debiera pasar ningún tipo de aflicción. Falso. Imagínense Pablo. ¿Quién era Pablo? Había levantado iglesia, se había consolidado como apóstol, como misionero, como predicador, y estuvo pasando esta tribulación en Asia, donde para él había perdido toda esperanza de vida. Y sabe el consuelo que tenía él, no era el Señor, era que antes había recibido palabra de muerte, porque él iba llevado a Roma para que lo enjuiciaran y le dieran muerte. O sea, si vamos a morir aquí en Asia, ¿qué importa? Si no morimos aquí, vamos a morir en Roma, me da exactamente igual. Ese era el consuelo de Pablo. Gloria al Cordero de Dios. Pero lo que enseña esta epístola es que por mucha fe que usted tenga, por mucha fe que yo tenga, por mucha consagración y mucha santidad que podamos usted y yo vivir, vamos a tener necesidad, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedad, vamos a tener montones de aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción nos lleva a conocer al Eterno y a poder conocer al hermano, el problema del hermano, para poder entablar esa comunión con el prójimo, que es ayudar. Gloria al Cordero de Dios. O sea, Dios me ayuda para que te ayude a ti. Dios se revela para que se pueda revelar a ti. Es la cadena de la evangelización a través de la aflicción. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Cuando haya suficiente o un sufrimiento grave en su vida, nunca usted debe pensar que Dios lo abandonó. Cuando pase por un problema tan grande, por una aflicción enorme que nadie más la ha pasado, siempre desde mi juventud he podido decir a través de la fe que el mayor problema del problema es que nadie entiende su problema. Siempre el problema del otro es mayor, el suyo no. La hermana, lo que está pasando, hermano, por lo que está llorando, supieran lo que yo he pasado, supieran lo que yo he vivido. Nunca se entiende el problema, siempre el problema del otro es más grande, menos el suyo. O sea, el único que entiende y conoce su problema es usted mismo, es la cruz que tiene que cargar con su propio problema. El problema del problema es que nadie entiende su problema, pero Dios sí. Dios conoce la situación, Dios conoce la debilidad,
Y hay una promesa tremenda que quiero entregarle también y quiero soltar esta palabra a su vida. Es que Él jamás ha de colocar más carga de la que usted no pueda llevar. Y eso habla de presencia de Dios.